Bueno, estamos haciendo, sería la tercera entrega de la clase de protozoarios. Ya vimos todo lo que fue generalidades de protozoarios. Cómo se reproducen, cómo se movilizan, cómo se clasifican, cuáles son sus principales grupos. Y ahora el siguiente paso es comenzar a estudiar cada uno de estos filums de los que hicimos referencia en el cuadro que les mostré en un principio. En este caso vamos a comenzar, recordarán ustedes, dentro del dominio Eukarya, reino protozoa, superfilum, ¿se acuerdan del superfilum? Sarcomastigófora, que se subdividía a su vez en dos filum, Sarcodaria y Mastigófora. Recordarán también que estaban agrupados en un superfilum por la razón básica de que ambos grupos en su fase de desarrollo total eran o se movían en forma por pseudópodos o por flagelos. Pero en ambos casos, en sus fases previas o en sus fases juveniles de desarrollo, podían reconocer o tener estadios de movimiento por uno u otro mecanismo de locomoción. Así que vamos a empezar por los sarcodarios. Los sarcodarios, la palabra sarcodarios, responde a una voz latina, de origen latino, que viene de sarcos, que significa carne o carnoso. Y básicamente lo que quiere significar o hacer referencia a que se trata de cuerpos carnosos. La mayoría de los sarcodarios tienen un cuerpo blando, tienen, obviamente al ser un protozoario, cuando hablo de cuerpo me refiero a la única célula que compone su cuerpo. Dentro de los sarcodarios tenemos amebas de cuerpo desnudo y amebas testáceas. Sarcodarios de cuerpo desnudo y sarcodarios con cubierta o caparazón o testáceos, que son aquellos que poseen una caparazón que puede estar hecha por secreciones realizadas por el mismo protozoario o por acúmulo y se pegan o se cementan sustancias minerales como silicio o como carbonato de calcio, que forman pequeñas caparazones o cubiertas en el interior del cual se protegen o se ubican estos pequeños protozoarios. Pero para poder ilustrarnos mejor, vamos a empezar con con los sarcodarios de cuerpo desnudo, donde sin dudas la más conocida, la más popular, la más estudiada es por lejos la ameba proteus. Ameba proteus es una ameba desnuda, o sea, no tiene ningún tipo de caparazón, no tiene cubierta, es un protozoario grande, 400, o sea, se puede hablar de 400 micras o más, inclusive, o sea, es un peso pesado de la protozoología, digamos. Es un protozoario bastante importante. Habita aguas dulces, sobre todo en aguas estancadas, se la suele ver. Por lo general rehúye a la exposición directa de la luz solar, por lo que debemos buscarla siempre en fondo. A pesar de ser un animal acuático, en forma muy paradójica, Ameba proteus no sabe nadar, no nada, no flota, sino que se desliza sobre superficies o sustratos que están en el agua. Se flota y se deja caer hasta que finalmente cae en algún sustrato en el cual se mueve. Realmente es apasionante y es increíble este protozoario, este ser vivo que vamos a estudiar ahora, porque
lo van a ver, o lo están viendo ahí en la ilustración, y se trata de una expresión, una de las expresiones más rudimentarias de vida que hay en el planeta, en materia sobre todo a nivel de eucariontes. Algunos dicen que inclusive apenas es una bolsa de caldo orgánico con información genética en su interior. Y realmente tiene ese aspecto. Fíjense ustedes, en ameba no podemos caracterizar o determinar una forma o un diseño de su cuerpo, porque es fluctuante, porque es amorfa y porque está permanentemente en movimiento y en cambio de su aspecto o de su cuerpo. Tampoco podemos fijar ejes de ningún tipo, ni ningún tipo de simetría. Es un caldo orgánico rodeado por la membrana plasmática. Aquí pueden ver, fíjense, esto que estoy delineando yo es la membrana plasmática que rodea, o plasmalema, que rodea el cuerpo o que limita lo que sería el citoplasma de la ameba proteus. Probablemente esto se trate del núcleo. Poseen un núcleo, hay otras variedades que poseen más núcleos, ¿no es cierto? Muchos núcleos, algunas variedades de amebas que no es la proteus son multinucleados. Y lo que también podemos notar en su interior es la presencia de vacuolas. Acá hay una vacuola. Las vacuolas, recuerden que pueden ser tanto alimenticias o alimentarias, que son aquellas, o vacuolas digestivas, que son aquellas que en su interior tienen sustancia nutritiva, que está en descomposición. En el caso de ameba, desde el punto de vista de la forma de alimentación, se trata, recuerden la clasificación que vimos ayer, se trata de un protozoario de alimentación heterótrofa. Hetero significa otros, trofi, alimentación. Y si es heterótrofo, significa que se trata de un depredador un depredador que necesita imperiosamente procurarse otra fuente de alimentación de sustancia orgánica para poder incorporarla como alimento. Recuerden que aparte de esto están los autótrofos que generan su propio alimento a partir de sustancias simples. Entonces, en este caso, volvemos a ameba, se trata de un heterótrofo que se alimenta por fagosoma o por fagocitosis, porque ingresa sustancia orgánica sólida, que es un cazador. La ameba proteus es un depredador microscópico, es un temible depredador del mundo microscópico, es casi un tigre de Bengala microscópico, digamos, porque prácticamente captura a cuanta presa se le acerque. Entonces podemos ver el núcleo, probablemente se trate de esto, no estoy seguro, pero es muy probable. Vacuolas de tipo alimentarias, podemos encontrar vacuolas contráctiles ocasionalmente, no en forma permanente, como si vamos a encontrar este tipo de organelas por ejemplo, cuando veamos ciliados, vamos a ver que tienen una ubicación específica y son permanentes, las organelas como vacuola contráctil, entre otras. En cambio, en amebas se forman circunstancialmente y la podemos ver ocasionalmente. Vacuolas contráctiles, dije, núcleo, que es vacuolas alimentarias, vacuolas contráctiles. También podemos ver inclusiones de cristales y también podemos ver algunos pigmentos o algunos residuos de sustancias que alguna vez fueron procesadas como alimento y hoy están englobadas dentro de vacuolas de tipo de excretoras, que en un tiempo más se van a aproximar a la membrana plasmática y van a ser eliminadas al exterior. Esto es básico. Para que tengan una idea, hablando mal y pronto, estamos hablando de que este animal, maravilloso, por eso digo, es capaz, dentro de su rudimentaria estructura, sus limitaciones de forma, de tamaño, y de todos los impedimentos que tiene, pero es perfectamente capaz de hacer exactamente lo mismo que hacemos cualquiera de nosotros. O sea, se puede mover,
se puede alimentar, puede orinar, porque las vacuolas contráctiles son las que eliminan la sustancia del metabolismo, son como los riñones. Puede defecar, porque está eliminando sustancia orgánica que ya fue digerida, puede reproducirse. Así que básicamente es una expresión de vida increíble y muy particular. Lo que también tenemos que definir, porque esto es importante tenerlo muy en claro, porque nos va a ayudar a entender otros conceptos, como por ejemplo la locomoción, es de qué manera se divide su citoplasma. Hemos visto que está rodeado por una membrana plasmática, hemos visto las organelas o inclusiones que tiene dentro de su citoplasma, pero vamos a ver que en la zona intermedia entre las organelas y la membrana plasmática, el citoplasma se divide, podemos ver que hay pequeños cristales en suspensión y se divide a la zona del citoplasma que está inmediatamente por debajo de la membrana plasmática, se denomina ectoplasma, o sea, el plasma que está más hacia afuera. La palabra ecto está significando eso. Y los que están en la región o el líquido citoplasmático que tiene mayor cantidad de concentración de gránulos y cristales y que se encuentra hacia el lado más interno de la ameba, se denomina, obviamente, endoplasma. Ectoplasma es la zona del citoplasma que está por fuera de la zona más externa, por debajo inmediatamente de la membrana plasmática. Esta zona es el ectoplasma. Acá se puede ver perfectamente. Y como pueden ver, es menos densa y es más fluida desde el punto de vista del líquido que la zona más interna del citoplasma, que se denomina endoplasma. Ojo, no son compartimentos estancos, ni están separados por ningún tabique, no están separados por ninguna membrana. Simplemente son distintos grados de dilución. La parte externa es más fluida, es menos viscosa. Y la parte interna o endoplasma es mucho más viscosa y tiene más cantidad de gránulos, gránulos de inclusión, digamos, cristales y gránulos de inclusión. Quiero que tengan en claro este concepto porque de ahí vamos a ver el otro, que es la emisión de los pseudópodos. Pero primero le vamos a poner un poco de movimiento a esta imagen que ya vimos. Ojo, recordemos, este tipo, los arcodarios se mueven o su mecanismo de locomoción se realiza a través de pseudópodos. Pseudo significa falso, es de la voz latina que significa falso. Podos, pies. O sea, los pseudópodos literalmente son falsos pies, así se los define. Y ameba se mueve proyectando sus pseudópodos en distintas direcciones y en función de la dirección hacia la que se quiere mover. Estos pseudópodos tienen una forma característica, son muy gruesos. Fíjense acá con la virome estoy señalando uno que es sumamente grueso y prolongado. Se trata por eso hablamos de digitiforme, porque tienen como aspecto de dedos. Son sumamente anchos y largos. Casi tan anchos como largos. En el otro caso es este que está acá, es otro pseudópodo. Entonces, de esa forma se van movilizando por un lado. Y los pseudópodos también tienen otra utilidad, que es la captura del alimento. Lo rodean el ameba, lo que hace es dirigirse, emitir pseudópodos hacia el lugar donde quiere avanzar. De esa forma va moviéndose. Y al mismo tiempo también utiliza los pseudópodos, dirigiendo los pseudópodos, por ejemplo, para capturar una presa. Los rodea con ella y los absorbe y los mete dentro de su citoplasma y los digiere. A ver si podemos ver un poco de movimiento. Fíjense cómo va fluyendo
Fíjense, acá el concepto de ectoplasma y endoplasma. Acá pueden ver perfectamente cómo en el punto donde se va a formar el pseudópodo, el ectoplasma se abre hacia los costados y empieza la membrana a aflojarse y a dilatarse hacia ese lugar. Y hacia ese lugar, voy a retroceder para que lo vuelvan a ver, hacia ese lugar, un momentito, vamos a poner play. Fíjense cómo hacia ese lugar el endoplasma se retrae, el ectoplasma se retrae, libera y de esa forma se proyecta hacia el lugar donde se quiere emitir el pseudópodo, en este caso. Acá lo ven mucho mejor. Y lo que ocurre es que el endoplasma, que es mucho más viscoso, mucho más consistente, se dirige y se va acumulando hacia el fondo o bolsa que forma el pseudópodo. De esa forma, el pseudópodo, la membrana externa del pseudópodo, se va dilatando y se va proyectando hacia el lugar donde decide ir la ameba. Acá estamos viendo cómo, de este lado también, acá se vuelve a activar este pseudópodo. Fíjense cómo la ameba empieza a impulsar el líquido viscoso interno denominado endoplasma hacia la zona donde quiere que el pseudópodo se dilate o se proyecte. Y el ectoplasma, que está inmediatamente, esta zona muy fina que está por debajo de la membrana plasmática, se abre, acá se deshace. ¿Bien? Esto que estaba acá no está, y entonces permite que el endoplasma se colmate, se llene en ese lugar y impulse el pseudópodo hacia el lugar donde quiere dirigirse. A ver si podemos adelantar un poco, a ver qué más podemos ver. Bueno, seguimos viendo cómo hay un desplazamiento, cómo ameba juega o hace jugar alternativamente su ectoplasma y su endoplasma, impulsando su endoplasma hacia los lugares donde quiere dilatar sus pseudópodos. Es todo un mecanismo de conformación. Entonces, fíjese que el endoplasma, que es mucho más viscoso, expande el pseudópodo. Y el ectoplasma se contrae hacia atrás, en la dirección contraria a la que se quiere emitir el pseudópodo. Perdón, casi se nos cae el set de filmación. Bueno, esto es acá podemos volver a apreciar lo mismo. Estas son las oportunidades extraordinarias que nos brinda la tecnología. Esto obviamente no es una imagen realizada por la cátedra, sino que se trata de YouTube. Fíjense que acá se van formando varios pseudópodos y fíjense de qué manera ameba hace fluir su endoplasma, expandiendo el pseudópodo y dilatándolo. Les decía que estas son imágenes de YouTube que son realmente extraordinarias y que estamos aprovechando para poder dictar nuestra materia. Bueno, ahora me permiten un momento y les voy a mostrar también de qué manera ameba, que es un gran cazador, ameba es un gran cazador, un depredador temible. Fíjense de qué manera puede cazar una innumerable cantidad de otros protozoarios a través del mecanismo de fagocitosis solamente por la emisión de pseudópodos. A ver, vamos por acá. Esto que ven acá es una enorme ameba Proteus. Y lo que ven circulando, moviéndose alrededor de ella, son Paramecium, que son bastante más pequeños que la ameba. Y lo que también podemos apreciar es cómo ameba ya fue emitiendo pseudópodos y capturó dentro de su citoplasma, a través de la emisión de pseudópodos, a
algunos paramecium. Fíjense que son pequeños ciliados, que vamos a estudiar mejor después, que están perdidos. Obviamente han sido capturados y esto ya pasó a ser una vacuola alimenticia. En esta vacuola alimenticia, una vez que se cerró el pseudópodo y quedó capturado el paramecium, pasa a ser una vacuola alimenticia. Entonces lo que hace ameba es comenzar a volcar dentro de la vacuola alimenticia enzimas proteolíticas que literalmente digieren, matan al pequeño al protozoario o a la presa, al alimento. Y de esa forma después pasan a ser alimento. Acá quiero a ver si lo podemos ver de vuelta. Fíjense. Ay, no. Permítame, voy a cerrar esto. Porque este no es el que queremos ver nosotros. Vamos a volver a la ameba anterior. Permítanme, vamos a hacer una pausa.